Se viene la 5.3, Mabuika, Citlali, 100 deseos prácticamente, pero también se viene ansiedad de última hora, gente que no tiene protogemas, 50 perdidos, kikis, rompepitis y sobre todo viene intentar sacar mapita de última hora por las protogemas, viene intentar rusear misiones de mucho texto porque a última hora recuerdas que también dan protogemas para Mabuika y hoy, en contraposición a todo esto, vamos a ver todo lo importante que tienes que dejar hecho antes de la 5.3 para que no se te olvide y para que arranques la versión disfrutando de todo lo que viene. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen like, un comentario para el algoritmo. Gracias por todo el cariño y el apoyo, suscribirse con campanita, recordar, y una vez al día ya están activos los sorteos de bendición lunar, así que solo por hacer todo lo anterior, que no os cuesta nada, es gratis, recomienda, posiciona el vídeo y hace crecer el canal, encima os puedo agradecer y además felices fiestas, feliz Navidad, todo esto. Y creo que estos vídeos entre el día 25 y el día 1 voy a estar regalando no una, sino 2 bendiciones por vídeo. Así que vamos a hacer virar todos estos vídeos antes de Mabuika y de Citlali, y los de Mabuika y Citlali también. Y vamos con todo lo que tienes que hacer antes de la 5.3 en esta última semana para prepararte, para disfrutar muchísimo de la versión que arranca con el año nuevo además. Que aproveches si estáis comiendo, que esté muy rico, y bienvenidos e invitados a los directos. Link aquí abajo en la descripción. Pues bien, lo primero es algo importante e interesante y es prefarmear. Además tiene historia, porque sabéis que el prefarmeo de personajes es algo complejo porque alguna vez se llegó a comentar que mucho cuidado porque a lo mejor farmeas materiales y luego resulta que no son esos mismos materiales sobre el personaje. Esto ha sido así solo un 1% de las veces en la beta y realmente no ha cambiado en el otro 99% de los casos, y además, yéndonos a porcentajes muy altos, más del 90% de los jugadores de Genshin Impact van a sacar a Mabuika como mínimo, así que podéis prefarmear a Mabuika menos el boss semanal nuevo que sale en la versión 5.3, que es para subir los talentos, menos ese boss. Todo lo demás de Mabuika se puede prefarmear. Los editores estarán poniendo por aquí una imagen de Mabuika y de Citlali para que las prefarmeéis. Y sobre todo aquí con el prefarmeo os doy un pequeño disclaimer. Recordad que si sacáis el arma o las armas de Mabuika y Citlali también requieren prefarmeo y todo se puede prefarmear. Pero sobre todo os diría que consigáis tanto los silbatos, que estarán por aquí en pantalla, o capaz yo los consigo rápido también por aquí en lo que voy comentando. Aquí están, como los silbatos que sirven tanto para Mabuika como para el arma de Citlali, como los colmillos, que también son muy fáciles, es lo que más abunda en todo Natlan, porque tanto Mabuika como tanto Citlali como el arma de Mabuika ascienden con estos colmillos, y además los silbatos y los colmillos los habéis gastado en Kinich, en Xilonen, en Mualani y en personajes de Natlan en general, porque todos pedían estos materiales y capaz no tenéis tantos si no dais vueltas por el mundo abierto. Por último, con el prefarmeo, recordaros también que a gente se le olvida que aquí esta pestaña de polvo estelar también te permite comprar estos materiales si no te da tiempo a farmearlos. Así que bueno, como veis yo tengo comprado un montón de cosas por aquí y los deseos por supuesto de la tienda que reinician en 6 días. En 6 días tendremos los deseos de la tienda y tendremos el teatro también, con lo cual tendréis más de una multi el mismo día 1, así que mucho cuidado con eso. Siguiente punto. Muy importante, no es obligatorio que sacáis el 100%, pero os recuerdo que sacar el 100% de mapa general siempre viene muy bien y no hacerlo a las prisas a última hora por ansiedad porque pierdes al personaje. Pero dentro del mapa, que no todo el mundo lo sacará al 100%, no pasa nada, sí que os recomiendo algunas cosas mínimas que creo que vosotros ya sabéis, y es, número 1, las leyendas locales de Natlan dan muchísimos logros, o como mínimo por lo menos ten todas las leyendas, porque tiene pinta de que hay alguna historia y de que en algún punto de la historia y la trama de Natlan vas a tener que completar de alguna forma todas las leyendas, porque te lleva al Reino de la Noche y a esta imagen tan bonita por aquí que sacamos de los directos justo el día de Navidad, donde están estos tótems que se van iluminando según si consigues los distintos logros o retos de las leyendas, y como mínimo la primera iluminación de cada tótem se da cada vez que haces la primera leyenda local. Así que búscate vídeos y hazte como mínimo una vez todas las leyendas locales para que sepas dónde están, y si puedes incluso márcalas, como tengo yo por aquí, veis algunas marquitas donde están esta cara de Ilichur, porque creo que harán falta en el futuro y la gente irá
a sacar estas leyendas locales. Luego, otra cosa que os recomiendo, que a lo mejor no todos tenéis, es las puertas de anillos de obsidiana. Resumen, estos anillos que estáis viendo en pantalla, que abren estas puertas, que son ahora mismo una por cada tribu, con lo cual hay 5 puertas y falta una tribu, con lo cual falta una puerta en alguna zona de mapa, que yo que sé, será seguramente este trozo de aquí intermedio, ¿no? Pues básicamente eso, cada puerta te va a dar 5 artefactos dorados de cada uno de los 2 sets, es decir, cada puerta 10 por 5, 50 malditos artefactos, 25 de cada uno de los sets de pergamino y obsidiana, y una escarcha estafosa, es decir, 5 escarchas estafosas, que además muchos querréis construir a Citlali y Mavuika el primer día, así que hay pre-build en el canal, que también están por aquí, la pre-build de Mavuika, la pre-build de Citlali, pero sobre todo, no solo el prefarmeo de los artefactos, que a lo mejor es muy complicado, pero entender los personajes, y estas escarchas 5 os van a ayudar. Sobre todo, si limpiáis el mapa de Natlan, también recordar que os dan chapas, y las chapas sirven para la rueda de aquí, y ahora mismo está capeada, si no recuerdo mal, a nivel 30. No sé si en la 5.3 tengo entendido que no se va a desbloquear más del nivel 30 que ahora mismo tiene, pero cuanto más chapas tengáis, mejor, porque en cuanto te permitan desbloquear esto, cada 10 niveles también te va a dar una escarcha estafosa, y al final son como 10 escarchas en total free to play, más una por versión, más la del pase de batalla, más etcétera, y eso os va a ayudar mucho para seguir teniendo también todo lo posible de Genshin Impact. ¿Cómo se consiguen las puertas, para quien no lo recuerde? Básicamente los anillos se consiguen de manera aleatoria en los cofres de la zona, sobre todo los 2 de máxima categoría, lujosos y valiosos, y se supone que la primera es en cualquier momento, la segunda a partir del 40% y la tercera, el tercer trozo de anillo para unirlos, a partir del 60%. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar, y como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción, y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Siguiente punto. La reputación. Recordar que para conseguir constelaciones del viajero, no se rían, por favor, hay que sacar, esto no es una cosa 100% confirmada, pero seguimos especulándolo, hay que sacar este sílex ígneo, como veis tenemos 5 a día de hoy, y básicamente debe ser una constelación del viajero en teoría, veremos para qué es. Si queréis sacar al viajero Piro como mínimo C5 y que al menos lo podáis usar, o creo que en la misión de historia y en el boss de mundo se va a tener que utilizar el viajero mejor con constelaciones, porque si no capaz te rompen la madre. Terminar las misiones de reputación y el gremio para que os den los sílex para las constelaciones del viajero. Para mucha gente, dejadme en los comentarios, los chino farmers, a día de hoy ya habéis terminado las 5 tribus disponibles y eso os ha desbloqueado las alas de Natlan, que de hecho están muy bien, así que os las recomiendo también, que básicamente estas son las del KFC, gracias a la gente que mandó el código, y estas son las de Natlan, que son muy bonitas. Así que la reputación la recomiendo, no es obligatoria, pero la recomiendo. Siguiente, guarda lunas. Lunas, señores, que siempre pasa que la gente, o bien tenéis 100 lunas y nos preguntéis a los creadores si se usan o no se usan y para qué se usan, o no tenéis ninguna, no hay un término medio. Guardar lunas, sobre todo los que vais a bajar a Citlali, o sea, los que vais a sacar en vuestra cuenta a Citlali, porque el boss de Citlali para ascenderla a nivel 90 es un boss que también es nuevo, es un boss de mundo en la 5.3. No vais a poder prefarmear las 46 materiales, me parece que son, para subir a Citlali a nivel 90. Así que guardar lunas porque harán falta si alguien pretende tener el primer día a Citlali al 90 para ese boss. Y recordad que la 5.3 van a añadir, imagen por aquí los editores, cómo los bosses ya respawnean directamente una vez recoge las recompensas. Siguiente punto. Esto es para los free to plays, no, sino para los pequeños gastadores. Todo el que tenga bendición lunar o planee comprar varias bendiciones lunares, recordar que viene la skin de Jutao en la segunda mitad y que la skin de Xiangling nos la darán gratis, pero la de Jutao no. Las de 5 estrellas nunca son gratis. Y
podéis conseguirla no metiendo tarjetón, sino acumulando varias bendiciones que los cristales harán que podáis comprar la skin. Así que recordad también acumular cristales o no canjeéis todos los cristales por protogemas si os da ansiedad no sacar a Mavuika o a Citlalli para guardar para la skin, que mucha gente se lo va a olvidar. Lo siguiente es que tenéis que terminar con las misiones de Arconte principales. Esto, para muchos jugadores de Genshin y en algunos casos, no suele ser un problema porque las últimas misiones de Arconte han sido muy poderosas, pero para muchos otros sois jugadores que tenéis una ristra de misiones acumuladas aquí, entráis al menú y de repente tenéis aquí 80.000 texto de 80.000 misiones que no sabéis ya de qué son y que están ahí liadas y entrelazadas. Como mínimo, ir a la pestaña de la misión de Arconte y recordar que la misión de Arconte de la 5.3 va a ser cine espectacular. Seguramente sea la mejor misión que han traído nunca en Genshin y por suerte y para bien de Hoyoverse, que igual cuando hacen cosas mal se dice y cuando hacen cosas bien también. Las últimas misiones de Arconte, tanto en Fontaine como en Natlan, han sido cada una mejor que la anterior, han sido cine absoluto. Y tiene pinta que esta de la 5.3 va a ser mucho más espectacular que todo lo que hemos visto hasta ahora. Y tendremos a Capitano, tendremos Lore del Abismo, tendremos más información del cielo falso, tendremos más información de las sombras de Fanes. Pero el caso es que acabéis las anteriores, porque yo sé que mucha gente no ha hecho las anteriores y para disfrutar de esta, que os va a dar mucho hype porque veréis mucho contenido y mucha gente haciéndolas, vais a querer hacerlas y vais a tener que tragaros horas, porque las anteriores duran horas cada una. Hacer las misiones de Arconte, sobre todo si sois nuevos. Y por último, y para acabar, recordar que si no vais a tener protogemas y mucha gente en este banner va a llorar en free to play, le van a doler las protogemas porque no tendrá suficiente, recordar seguir a creadores de contenido de Genshin, incluido todos los compañeros y este servidor, porque sorteamos muchos regalos para vosotros, damos muchas cosas y eso os hace que podéis conseguir mucho más que lo que os da el juego sin tener que gastar en el juego, pero también para que no os olvidéis de las noticias, porque en cualquier momento pueden salir un montón de noticias de última hora, como los 4 estrellas que seguro que estáis esperando del banner de Mavuika y Citlalli para saber que 4 estrellas vienen, como si resulta que van a dar alguna noticia de última hora y traen algún tipo de sorpresa por año nuevo, que no se sabe y no lo creo porque es Hoyoverse, pero siempre puede ocurrir. Así que si sois nuevos, que hay mucha gente nueva por el banner, por Año Nuevo, por el personaje, por Natlan, por las fechas, porque Genshin está haciendo mucha publicidad, por Xbox, que acaba de salir el juego hace unos pocos meses para poderse jugar en Xbox también, y hay mucha gente en nueva plataforma. Seguir bastantes creadores, los que más os gusten, vosotros cada uno con su criterio y su forma de ver el contenido, porque os va a ayudar de infinitas formas. Poquito más, hacer todo esto antes de la 5.3 y dejarme en los comentarios si hay algo que se me haya olvidado antes de la 5.3. Recordad que también al arrancar versión y mes pues habrá reset de tienda, reset de teatro, lo dije antes, podréis comprar el pase de batalla, con lo cual va a haber un montón de recursos en general también, pero dejar todo listo, además que en estas fechas de Navidad a lo mejor tenéis más tiempo de jugar algunos o menos tiempo de jugar otros por compromisos y así según arranque la 5.3 podréis disfrutar de todo lo que nos va a traer la versión. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito.